La vida es espiritual. Somos seres espirituales viviendo en esta humanidad. Yo obtengo lo mejor de los dos mundos. Siempre nos han puesto a elegir, o eres espiritual o eres una persona de negocios, y podemos tener lo mejor de los dos mundos. No tenemos que elegir. ¿Se puede llegar a ser millonario cuidando la parte espiritual? 100%, no hay nada más espiritual que el dinero. ¿Sí? 100%. Cuéntame eso. ¿De toda la vida has sido muy espiritual? Siempre he sido muy sensible. Yo chiquita veía cosas, me asustaba mucho, me desdoblaba, tenía sueños, me pasaban muchas cosas paranormales, ¿Cómo me cuentas? Horrible. ¿Sabes qué me pasa? Empiezo a sentir los síntomas de las personas cuando están enfermas. ¿Qué te parecen las técnicas de, pues ayahuasca y todo eso para llegar a sentir eso? ¿El péndulo cómo funciona? Javier, ¿tiene bloqueo de interferencia? Sí. ¿Puedo limpiarlo? Bueno, Natalia Otero, ¿qué tal? Un placer. Muchísimas gracias, lo primero como siempre, gracias por venir. A ti, Javier, por invitarme. Y me encanta que cada vez más personas puedan tener tengan acceso a esta información, y me encanta que también seas parte de la tribu del de arriba. Pues si quieres, preséntate o cuenta un poco qué es Sí. lo que haces, a qué te dedicas. Soy Natalia Otero. Empecé paralelamente toda la parte de crecimiento espiritual cuando inicié mi compañía de real estate hace 18 años, y una cosa me fue llevando a la otra. Tuve una compañía en Colombia que se dedicaba a hacer toda la apertura de locales, expansión en toda la parte comercial con marcas, y luego creo una nueva compañía hace aproximadamente 10 años, y la creo desde un propósito diferente, en donde uno a las partes para que todas las partes ganen, no solamente una, porque en este tipo de transacciones es muy fácil que una sola persona salga beneficiada, o yo porque tengo una comisión, y la persona que vende porque se sale de una propiedad que tal vez no sea la mejor. Sin embargo, la persona que compra puede que no esté completamente beneficiada. Me cuido mucho de hacer una curaduría muy grande al momento de recibir propiedades y saber que le aportan un valor importante a las personas que compran. Entonces es una transacción en donde todas las partes siempre ganamos. Y esa es mi filosofía de vida para todo. Pero luego lo has llevado mucho al ámbito espiritual, ¿no? 100%, la vida es espiritual. Somos seres espirituales viviendo en esta humanidad. Entonces es como yo obtengo lo mejor de los dos mundos. Tengo lo mejor de la parte espiritual y la aplico aquí, en la humanidad, en la tierra, y en los negocios y en todo, porque siempre nos han puesto a elegir, o eres espiritual o eres una persona de negocios, y podemos tener lo mejor de los dos mundos. No tenemos que elegir. Si quieres, luego hablamos más de eso. Sí. Pero tú empezaste en Colombia, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y empezaste, es que me ha sorprendido porque he leído tu página web. Sí, sí. Y me ha sorprendido que trabajabas también para unos millonarios al principio, ¿no? Cuando empezaste. No, eso fue hace 12 años con una familia muy rica en Colombia. Ahí es cuando yo hago un corte súper radical de no trabajar con personas que no sean acorde a mis principios y valores, y no solamente por hacer una transacción. Alquilé un edificio completo y no me pagaron una sola comisión. Estas eran comisiones que ascendían más o menos a hoy en día como unos 300.000, 400.000 euros. Y bueno, de frente me dijeron: no te va a pagar. ¿Contrato? ¿Cuál contrato? ¿Acuerdo? ¿Cuál acuerdo? En este momento tengo un proceso legal. Hacia Colombia, los procesos legales de demandas y todo tardan un tiempo. Sin embargo, por principio lo hice. Y sé que en algún momento se reacomodará todo, pero sí. Que además esa familia o esas personas tenían unas relaciones un poco complicadas, ¿no? Mucho. No son tan buenas personas. Que no, sabes que no me gusta hablar más del mal de las personas, pero tienen muchos problemas karmáticos en esta humanidad. Uno está en la cárcel, 2 de los hermanos están en la cárcel, el otro ha perdido todo su dinero. O sea, son personas que no son buenas personas, ¿sabes? Yo creo que les falta un poco más de conciencia para no hacer este tipo de cosas. Entonces ahí es cuando tú dices que rompes un poco con la gente que no está un poco, no es acorde a lo que tú piensas, ¿no? 100%. Ahí es en donde digo, no, hasta aquí. Y creo Propiedades Premium Colombia,
que es una compañía en donde solamente hago transacciones en donde todas las partes ganen y una cosa me fue llevando a la otra. Empecé a vender Panamá. Panamá se me empezó a vender muy bien porque políticamente Colombia está pasando por un proceso político complejo y ha sido una oportunidad muy buena para mí porque he viajado mucho durante la última temporada de mi vida, porque las vidas son como temporadas de Netflix, Sí. en donde en este season me he viajado muchísimo y me ha servido mucho este tipo de proyecto porque no necesito una oficina local ni un sitio súper estable para estar y se me mueve súper bien. Y tengo una hija de 20 años y se vino a estudiar acá a Madrid. Entonces, por eso yo llego a Madrid. Entonces viajo todos los meses y mis clientes me empezaron a decir, Nati, ¿tienes pisos en Madrid? Yo quiero un piso en Madrid. Y yo sí. Y ahí es cuando entro en el mercado y empiezo a moverme también con Madrid. ¿Tu residencia ahora mismo dónde es más? Sao Paulo. ¿En Sao Paulo? Sí, Ah, sí. sí, colombiana, pero yo digo que la mitad del tiempo estoy entre Madrid y Sao Paulo realmente. Vale. ¿Tú de toda la vida has sido muy espiritual y tal? Por centrarnos un poco en esa Yo creo parte. que sí, ¿sabes? Siempre he sido muy sensible. Yo chiquita veía cosas, me asustaba mucho, me desdoblaba, tenía sueños, me pasaban muchas cosas paranormales, para Luego me decirlo. cuentas. Horrible. O ¿Sí? sea, me asustaba mucho porque no lo conocía. Y cuando tenía 22, no, sí, como 22, 23 años, eh, empecé a tener una pesadilla recurrente en donde todos los días me mataban y luego mataban a Sophie, mi hija. Pero era la misma pesadilla en el mismo parqueadero, de la misma forma, la misma persona, la misma ropa, o sea, todo empezaba a pasar igual. Y cuando yo me despertaba súper agitada, eran las 3 de la mañana y estaba prendido el televisor en Nickelodeon, en un programa de ¿En ella. serio? Y yo empecé a Hay una película de las 3 de la mañana o algo Ya, así, ¿no? exacto, sí, cómo es que se llama la de? Sí, Sí, yo la que, he visto, la he visto. sí, Emily Rose. Sí, el Sí, caso de una cosa sí. así. Bueno, para mí yo no sentía que era el demonio como tal ni que me estaba poseyendo, pero empecé a tener mucho miedo y empecé a vivir un duelo como si de verdad me fueran a matar a mí y luego fueran a matar a Sofía y empecé a deprimirme. Y tengo un amigo muy espiritual que está también en toda esta parte de crecimiento. Me dijo, Nati, no puedes seguir así, porque yo lloraba todos los días, entonces dejé de dormir, dejé de comer. Entré en un proceso muy fuerte emocionalmente, espiritualmente, y me dijo, quiero que conozcas a esta persona. Es María Claudia, pues es mi coach espiritual por muchísimos años, aprendí muchísimo con ella. Voy donde María Claudia y bueno, yo para ese entonces, como dejé de dormir 3 meses, tenía el sistema nervioso colapsado. Entonces empecé a tomar pastillas para dormir. Y esas pastillas para dormir pues conllevan otro tipo de cosas. Entonces empecé a ver que las pastillas para dormir están comprobadas para los médicos que están acá. Tal vez me van a decir que no, que eso no tiene nada que ver, pero están relacionadas con el Alzheimer a largo plazo. Entonces no es tan bueno tomar pastillas para dormir. Y siempre he tenido un estilo de vida muy sano y saludable. Entonces quise dejarlas, pero ya después, una vez empiezas, es muy difícil, porque no duermes. Entonces eran semanas enteras sin dormir y con María Claudia empiezo todo ese proceso de crecimiento. Empiezo a darme cuenta que tuve un par de vidas en donde efectivamente me pasaba algo similar con Sophie y lo que yo vivía, toda, porque es que yo vivía la emoción, o sea, yo me despertaba llorando horrible y Sofía además un día llegó del colegio, en el sueño, ya te cuento el sueño, en el sueño había una parte en donde después que nos matan, yo estoy en una puerta, pero no soy yo, soy otra persona. Y llega una niña, que tampoco es Sophie, pero es una niña pequeña, y en esa puerta. Y ella llega y me dice, mami, soy yo, soy Sophie, mírame a los ojos, mírame bien porque soy yo. Y yo la veía y la reconocía en esa otra niña. Y ella cuando me trae ese dibujo del colegio era, Ah, que te trae el dibujo del sueño. me trae un dibujo con ella y yo paradas en una puerta. Y yo dije, no.
O sea, de verdad nos van a matar. Entonces yo cada vez que entraba a un parqueadero no parqueaba al lado de la entrada. O sea, empecé a vivir una vida horrible. Sí, te empezó a afectar No, en tu vida normal. muchísimo. Cuando empiezo con María Claudia, empiezo a hacer todo lo que son registros akáshicos, Reiki, empiezo a estudiar, una cosa me lleva a la otra y me empiezo a meter mucho en la parte de crecimiento espiritual que me encanta. Y desde Y entonces, pues notaste me dedico mejora en todo eso. totalmente, pues Sí, pude salir de esa crisis claro. existencial, porque fue una crisis existencial que puedo decir que me afectó mucho durante esta temporada. Y entonces tú ahora lo que quieres es, bueno, lo que haces es ayudar a la gente con eso, pero además lo mezclas con los negocios. Yo pienso que todos los negocios son espirituales y todos los negocios se ganan primero espiritualmente y después es que los logras bajar y aterrizar. Mm, lo que hago con las personas llegan a mí para terapia, es porque generalmente son personas muy exitosas y me dicen, ya tengo todo el éxito que pensé que me podría dar la felicidad, ya mis hijos están en la universidad y no soy feliz. Siento que mi vida no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a eso? Cuando nosotros empezamos a hacer y no ser, empieza a haber una incoherencia, porque nosotros somos y hacemos desde el ser. Pero cuando tú haces sin ser, eres como una máquina, vas en piloto automático y llega un punto en donde ya tienes todo y puedes parar y te toca ir adentro y te toca ya verte a ti mismo y dices como, Dios, ¿quién es esta persona? Esta persona no es feliz con todo esto que ha construido. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy acá? Y se empieza a replantear muchas cosas y ahí es en donde yo entro a apoyarlos en todo el proceso de reequilibrar esos dos mundos, el mundo Claro. espiritual con el mundo de los negocios y poder sacar lo mejor de ambos. ¿Se puede llegar a ser millonario cuidando la parte espiritual? 100%, no hay Sí. nada más espiritual que el dinero. ¿Sí? 100%. A ver, cuéntame eso. Dios quiere que nosotros seamos absolutamente abundantes y ricos. Lo que pasa es que sin decir qué tipo de religión nos han inculcado que tener es ambición, que la ambición es mala, que si nos enfocamos solamente en ganar, ganar, ganar. Sí, como todos los excesos, pues tampoco se trata de solamente irnos a hacer, hacer, hacer. No, pero cuando tú logras unir ambas cosas, el dinero siempre va a ser una consecuencia. Entonces, yo me alineo y me llega. Yo me alineo y me llega. Entonces, no es desde el esfuerzo. O sea, ¿se puede llegar a ganar dinero, mucho dinero, sin esfuerzo? No es esfuerzo, es conexión, es fluidez, es poderte conectar contigo, porque es que nunca es desde la fuerza. El dinero es como una persona. Entonces, si tú lo obligas a que esté acá y que se quede contigo, es como si tú tienes una novia y lo obligas a que se quede acá contigo y la tratas mal y la gritas y cada vez que llegas le dices como, no eres suficiente, o sea, yo quería más, pero ¿por qué no estás más guapa? Pues ella te va a mandar a freír espárragos, o sea, te va a mandar para el carajo. Pero si cada vez que tú estás alineado con el dinero, si tú estás en esa frecuencia, va a ser fluido y muy rico. ¿Y cómo ayudas a la gente? O sea, ¿qué son terapias? Son sesiones de coaching. Vale. Sí, duran 1 hora, 2 horas semanalmente y iniciamos un proceso y ahí vamos, me van mostrando qué camino, porque todas las personas tienen cosas diferentes que trabajar. Creo mucho en la herramienta del péndulo. Tengo unos diagramas que se llaman TRE y en esos diagramas me muestran qué limpiar, hacia qué lado ir. Hay personas que, por ejemplo, tienen temas de merecimiento, se sienten culpables de ser tan exitosos. Sí. Personas que tienen temas con la relación con su madre, con su padre y bueno, de ahí van despegando un montón de cosas más. Entonces, todos esos problemas, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la raíz? Sí. Desde que muchos vienen de atrás, pero desde que somos niños. Cuando te decían es que te tienes que ganar las cosas, Javier, nada es gratis. Tienes que trabajar como una mula para que esto funcione. Y no es trabajar desde la fuerza, es conectarte con tu propósito y trabajar desde el ser, desde, listo, ok, yo vine acá, yo no vine solamente a
comer, dormir, trabajar, irme de fiesta y volver a empezar al día siguiente. ¿A qué vine yo? A esta humanidad. ¿Cuál es mi legado? ¿Cuál es mi propósito aquí? Cuando tú te conectas con ese propósito, todas las respuestas te van llegando. Y cuando tú vas a trabajar, no vas a trabajar, vas a servir. Y cuando lo haces desde el servicio, fluye. Es fácil, es rico. Te levantas, es como cuando uno se va a ir de viaje. Puede ser a las 4 de la mañana que uno se levanta a las 2 y está en el aeropuerto a las 4, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿por qué? Porque te encanta, porque es el viaje, así es. Es el viaje de la vida. Sí. En que nos levantamos temprano. Claro, no, a mí eso me pasa, ¿eh? Sí, O sea, para ir a trabajar a lo no, sí. mejor. A las 6 de la mañana no te levantas con las mismas Claro, ganas no, te acá al vuelo levantas de lo las más 6. tarde que puedes y tal. Ahora, cuando me voy a hacer algo que me gusta y me encanta, me levanto media hora antes de lo que Totalmente. quería levantarme. Sí. Sí. Pero Antes que suene la alarma. antes de que suene el Sí. alarma, sí. La ansiedad, ¿para ti qué es? Porque ahora yo creo que no hay nadie que no haya vivido con ansiedad o no esté en un momento de ansiedad. Exceso de futuro. Exceso de Exceso de futuro. futuro, claro. Porque no estás en el presente. Hay un escritor que me encanta que se llama Eckhart Tolle. Tiene un libro que se llama El poder de la hora. Y es cómo estar presente. En el único momento en donde tú tienes poder de cambiar absolutamente todo es en el presente. Entonces, ¿con qué tiene que ver la depresión, la ansiedad? Con exceso de futuro y la depresión con exceso de pasado. Porque el pasado también te pesa un montón. Entonces, si yo hubiera hecho, primero el hubiera no existe. Y segundo, cada vez que nosotros vamos atrás o nos vamos al futuro, retrasamos ese proceso de manifestación. Entonces, ¿cómo hago yo para poderme mantener alineado? Pensar es o el futuro o el pasado, el presente se Claro, actúa. requieres un mapa de ruta para saber hacia dónde vas, porque si no sabes para dónde vas, cualquier bus te sirve y no necesariamente te lleva a, no A sé, donde quieras. a donde quieres. Entonces sí necesitas un mapa de ruta para saber hacia dónde vas, pero no puedes estar controlando, bueno, entonces el bus llega en 2 minutos y te pierdes de esta conversación acá porque estás pensando en el bus. Entonces, al estar pensando que el bus ya te va a recoger en 20 minutos, no estás presente acá. Y al no estar presente acá, te pierdes de los aprendizajes que podemos sacar de este instante aquí. Claro, de todos los ansiolíticos y las pastillas que son yo creo las más vendidas ahora, ¿qué te parece esa manera de solventar una ansiedad? Nunca he tomado ansiolíticos. Tengo la fortuna de meditar todos los días. No digo que no hay momentos de desafío, porque todos pasamos momentos de desafío en donde uno dice como, Dios, y este elefante, ¿cómo me lo va a comer? Y ahí es donde uno parece, el elefante se come a mordiscos. Entonces respiro y empiezo. Un mordisco a la vez, un día a la vez. Porque cuando empiezas a ver el elefante, que puede ser el problema, la situación que te lleva a ese momento en que tú dices, Dios, ¿y esto cómo lo voy a coger? Si uno piensa así, va a ser muy intenso de digerir. Porque es que desde antes que te lo estés comiendo, estás pensando que no vas a poder. Pero funciona mucho salirse del problema, ver cómo es que voy a hacer esta gestión y empezar. A mí me sirve respirar, me sirve repetirme una frase que Sí. siempre me digo cuando tengo ¿Un mantra? momentos de desafío. Sí, esto también pasará. Esto también pasará. Esto también pasará. Esto también pasará porque es que nada es permanente. El cambio es una constante en nuestra vida y esto que está pasando en este momento es temporal. Esto Sí. también pasará. Sí, muchas veces cuando lo pasamos fatal, luego lo vemos a posteriori años después y piensas, bueno, Sí, tampoco era para tampoco es tanto. para tanto, sí. ¿Y cómo meditas? Yo también lo intento. Sí. Lo intento, o sea, a mí lo que más me cuesta es ponerme. Es verdad que una vez que me pongo, ¿Y cuándo me lo haces? ¿Por encanta. las mañanas, por la noche? Pues es que no tengo una rutina de hacerlo, lo hago pues de vez en cuando Ya, eso, lo que más me cuesta es ponerme. claro. Y yo lo que intento es, bueno, intentar no pensar y ver, bueno, qué pensamientos me vienen tal. Y muchas veces lo que me pasa es que empiezo a ver pues como imágenes y Sí. tal. ¿Tú cómo No, meditas? O sea, ¿cuál es tu sí. manera o técnica? Siempre estoy cambiando de meditación.
Sin embargo, en el último libro que me estoy leyendo, que me ha encantado, o sea, me dieron una meditación, es la última que estoy practicando, y me ha conectado más que todas las meditaciones que he hecho durante toda mi vida. Y es súper sencilla. Yo siempre medito por la mañana, porque en el momento en que te despiertas, es en el momento en que todavía estás conectado con la divinidad. Entonces, como que uno está así como, ese es el momento en que antes de que cojas el teléfono, te pares al baño y empieces el día, date 5 minutos. Porque es que no es más. Y con 5 minutos, haz la diferencia en todo tu día y en toda tu vida. Entonces, yo medito por las mañanas y por las noches. ¿Y qué es lo que haces? ¿Y qué hago? Esta última meditación, que es conectar con la luz. ¿Qué es la luz? La divinidad, nuestros guías, Dios, en lo que creamos. Porque al final el nombre que le pongamos es exactamente lo mismo, es esa fuente divina de que está aquí lista para nosotros apoyar. Entonces lo que yo hago es que cierro los ojos y me imagino una luz alrededor mío y que me inunda todas y cada una de mis células. Y ahí me quedo hasta que, hasta que lo sienta. Generalmente yo medito entre media hora y una hora. Cuando puedo meditar una hora, para mí es fantástico, pero bueno, hay momentos en donde no, pero mínimo 5 minutos. Yo- Todos tenemos 5 minutos. sí, sí, sí. Pero claro, yo he intentado hacer eso porque muchas veces me he puesto meditaciones guiadas y te dicen, imagínate una Sí, luz, tal. sí. No llego a imaginármela. ¿Sabes qué pasa? Que las personas siempre son, no es que me llegan muchos pensamientos, los pensamientos siempre van a estar. Tener una mente totalmente en blanco es casi, bueno, yo no sé, no voy a decir que casi imposible porque hay personas que lo logran y es súper válido, pues, que los gurús y la gente en el Tíbet lo haga, Pero pero no para sé, eso hay que dedicar pero tu vida pues, entera a eso. pues se van al Tíbet a vivir toda la vida y ser monjes que tienen otro tipo de experiencia que es fantástico, pero nosotros en esta experiencia acá podemos simplemente hacer un acto de conexión en un segundo antes de una reunión, antes de una llamada difícil, antes de algo que tú necesites claridad mental, respiras y pide, porque es que nosotros no pedimos. Entonces pídele a tus guías esta noche y me dices después, ¿Vale? pídele a tus guías, cierra los ojos y dile, invoco la presencia de mis guías, de mis ángeles, de mis guardianes, en lo que tú creas, de Dios, de Buda, del que tú creas, y pido que me conecte con la luz. Y empieza, en vez de pensar en, tengo que pagar el recibo del agua, tengo que pagar, tengo que mandar este correo, tengo que el carro, empiezas a darte cuenta de las sensaciones que estás teniendo físicamente. Y puede que al principio no veas la luz, pero va a llegar un día en que la vas a ver, porque eso es disciplina. Eso es como ir al gimnasio, uno tiene músculo espiritual. Entonces, puede que el primer día no veas nada, pero te aseguro que llega un día en donde empiezas a ver y sentir todo, porque todos tenemos la capacidad o sea, no es que haya personas más especiales que otras, hay más disciplinadas que otras. Claro. Es como el que está así mamadísimo en el gimnasio, es porque va todos los Sí, días al sí, tú no gimnasio a puedes ir hacer el primer pesas. día y levantar Sí, ya, 100 kilos. Tienes que ir exacto, poco a poco. totalmente. ¿Y tú, cómo te ha cambiado la vida o cómo o qué te cambia a ti de repente el meditar Meditando y no o meditar sí, es como en cortocircuito y sin cortocircuito. Cuando no estás en cortocircuito vas así, como un carro eléctrico, que ni siquiera hace ruido, va así ¿qué suavecito, podría ser? que Paz. navega. ¿Ah? Podría ser paz. ¿Qué es? ¿Paz? No, me refiero que si la Ah, paz, sensación paz, podría paz. ser de paz. Sí, totalmente. Paz y fluidez. Es que la energía tú la sientes y la mides es en la cantidad de bienestar que tú sientes. Entonces, haz de cuenta que ese es el pago que tú recibes por meditar. Estoy bien. Porque es que la meditación no te va a quitar las situaciones de desafío que se te presenten en la vida. Esas son situaciones que nosotros tenemos que lidiar acá. ¿Para qué? Para aprender. Aprendo, continúo y siguiente. Pero no me quedo patinando. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo medito? Puedo ver con claridad. Puedo no estallar, ¿sabes? Puedo no entrar, no engancharme con las personas. Entonces, si tengo una situación de desafío con alguien en la oficina, con mi esposa, mi esposo, con lo que sea, tú lo que haces es que empiezas a ver a la otra persona. ¿Sabes qué? ¿Te viste la última película de Avatar? Sí, sí, la vi.
ves que ellos no se dicen te amo, sino que se dicen te veo, es ver a la otra persona. Entonces, cuando tú ves a la otra persona, no reaccionas. Puedes ver su herida y desde tu claridad y sabiduría, no entrar a meterle el No dedo en su entiendes, ¿no? dolor, si me Eres capaz de entiendes. entender, ¿no? Sí, A la eres otra capaz persona. de entender, verla y ser compasivo. Vale. Mira, en el deporte, que yo vengo Sí, mucho de sí, la sí, parte sí. del deporte, se dice que cuando mejor juegas en cualquier deporte es cuando estás en estado de flow. Total. Que Cuando supongo te la que gozas, sí, no piensas. te gozas el proceso, porque es que parte, nuestro principal propósito de vida es ser felices y gozarnos este viaje. Por ejemplo, yo he visto videos de Maradona como se Sí, chineaba con esa pelota y como fenómeno también se pegaba unas gozadas y todo gordito y jugaba como los dioses. sí, sí. En cambio, yo veo otros, que no voy a decir nombres, pero que es como si fueran un Ken jugando en una cancha. La disciplina me encanta. No digo que no hay que tener disciplina, la disciplina hasta para la parte espiritual. Sin embargo, yo siento que la vida tiene que ser más fluida, más chileada. Entonces, ¿cómo me gozo esto? No es fácil. O sea, no estoy diciendo que sea fácil uno, ay, no, no pasa nada. No, claro que pasa. Y hay que ver las cosas y hay que enfrentarlas. Pero cuando meditas, las puedes enfrentar de una forma diferente a cuando no meditas. ¿Qué te parecen las técnicas de, bueno, pues ayahuasca y todo eso para llegar a sentir eso? Hay medicina ancestral con la que conecto. ¿Lo has probado? Hice macrodosis de hongos y me parece que hacen un trabajo bellísimo. ¿Mm? Sin embargo, la medicina te muestra cuál es la tarea que tú tienes que hacer. Te muestra el paso a paso. Pero la persona que tiene que coger y tomar acción eres tú. O sea, ¿tú crees que podemos llegar a sentir o ver lo que se siente y se ve pues tomando esas... ¿Qué son? ¿Son medicinas ancestrales o drogas? Sí, ¿Qué son? no, son medicinas. Lo que pasa es que muchas personas la usan hoy en día para entretenimiento. Para entretenimiento, sin embargo, pienso que no es el uso adecuado. Nunca he hecho ayahuasca y no hago ayahuasca. Honestamente, me parece que es un proceso súper fuerte, lo respeto muchísimo, pero odio vomitar. Y esos Ahí, procesos físicos que conlleva la ayahuasca, yo me muero. Porque yo cuando vomito siento que me voy a morir. Entonces digo, yo siento que esta no, tal vez no es la medicina para mí. Es un tema 100% donde yo creo, pero tal vez, no digo nada porque a lo mejor en algún momento conecte y haga algún ritual. Hay personas que lo han hecho y han tenido experiencias maravillosas. También conozco otras que les ha ido bueno, muy mal y de hecho han quedado con muchos temas. Yo pienso que hay que prepararse para hacer cualquier tipo de medicina. Y también estar en un círculo que tú te sientas seguro, porque no está muy vulnerable. Tú abres tu alma completa a las personas que están ahí al lado, al chamán. Entonces, sí es una responsabilidad tuya elegir con sabiduría y sentir realmente si ese es tu tribu, porque son las personas con las que tú te vas a abrir completamente, ¿no? claro. También he visto que hiciste un curso de Joe Dispensa, se llama, ¿no? Sí, he hecho, o Rewind. sea, estudio un montón. Me Bueno, encanta. es como el gurú de, ¿no? Sí, De la me espiritualidad. encanta, me gusta su espiritualidad, me parece una espiritualidad en donde él es médico, tiene la parte mental, la parte cuántica, porque la parte cuántica es en donde te demuestran que la partícula de Dios existe, que es una partícula y que todo lo que tú sientes a través de las emociones puedes manifestarlo. Qué bonito esto, porque el miedo manifiesta también. Entonces todo lo que tú no quieres que pase, generalmente pasa. No sé si te ha pasado Sí, que, sí. que uno dice como, ay, no quiero que me llame Juan. ¿No? Sí, también, pero también me pasa que yo lo pienso mucho, es que yo pienso mucho en estas cosas, ¿eh? Sí, sí. Pienso mucho que también cuanto más deseo una cosa, más quiero que pase algo, menos pasa. Porque te obsesionas con el proceso. En Sí. cambio, cuando tú no quieres algo, lo tiras y lo sueltas. A mí me pasa que si quiero algo y me olvido,
Normalmente pasa. Pasa, exacto. Pero si estoy pensándolo, Claro, nunca porque pasa. estás obsesionado. Es como si tú te subes a un avión y tú empiezas a decirle al avión, ay, por favor, yo quiero que me lleven a Turquía. Y tú vas en camino a Turquía, el avión es como, el piloto te va a decir, Javier, hombre, relájate que vamos en camino a Turquía. O se cansa tanto que llega y dice, ¿sabe qué? Lo voy a bajar aquí en Pamplona. Claro. ¿Sí me entiendes? Vale, Entonces, sí. pero si tú te subes al avión con la total certeza de que yo ya lo mandé, yo ya compré mis tiquetes, yo ya voy en camino, pues nada, te relajas Mm. y confías, porque es que siempre lo que llega a nosotros es lo mejor para nuestro momento. Y si no llega, es porque algo mejor viene en camino. Ahí el confiar, porque es que Esa, confiar no es fácil, esa es tener la fe, ¿no? la fe, Que es la- la fe. Hay un libro que me leí, dos de los últimos libros que me he leído que me han parecido wow. Es Más astuto que el diablo. más, eso es. Más astuto que el diablo de Napoleón Hill. Impresionante. Ah, me lo apunto. Impresionante. Y ahí habla como toda la parte de mentalidad y cómo también la mente no tiene sentido del humor. O sea, no es que uno le pueda mandar cualquier cosa a la mente y sentirlo, porque es que hay una cosa y es que el miedo tú lo sientes en todas las células de tu cuerpo, ¿no? Cuando uno siente miedo, tú lo sientes, yo siento dolor de estómago, me da vacío. Y es cuando yo siento eso, es como ya, tranquila, vamos a estabilizarnos, vamos a respirar, no está pasando nada. Y lo importante es caer en cuenta de eso, porque este tipo de miedo manifiesta rapidísimo. ¿Por qué? Porque lo estás sintiendo en todo tu cuerpo. Mientras que cuando tú quieres algo, inconscientemente dices como, ay, ¿será que se va a pasar? Entonces tú no crees tanto, entonces Ya, como no crees tanto, entonces pues no lo estás sintiendo con la misma intensidad que sientes el miedo. Por eso el miedo manifiesta tan rápido. claro, sí, sí, sí. Tiene sentido. Tiene sentido, tío. Sí. Sí, sí. Yo siempre he pensado que hay como. Está una cosa que es lo que tú piensas y luego una parte creadora que es que creas, pero claro, transmitirle esa información a la parte creadora es muy complicado. Claro. Hay técnicas a Meditar meditar, ¿no? y creer. Creer es que la fe, o sea, con total certeza de que lo que pase es lo mejor para ti. Porque es que querer controlar es de humanos. No es que yo quiero, ¿sabes? Yo pongo mucho un ejemplo y es, nosotros pedimos desde lo que conocemos y a nosotros nos quieren dar cosas tal vez más grandes. Entonces es como, tú dices, no, yo quiero ir, aquí hay un parque de diversiones más pequeño, no sé, algo como donde haya el carrusel y bueno, la rueda esta de Chicago. Sí. La Entonces, noria. sí, ¿cómo se llama? ¿Noria? ¿Noria? Bueno, ¿Es la noria, no? ¿O no? ¿Una pero, noria? en Colombia le dicen la rueda de Chicago. Ah, vale. Entonces, un parque de diversiones. Sí. Entonces tú dices, yo quiero ir a este parque de diversiones aquí en Madrid porque me encanta. Y resulta que no se te da. ¿Por qué? Porque es que Dios te quiere llevar a Disney. Entonces, pero tú estás empeñado en que quieres ir a ese chiquitico. ¿Por qué? Porque desde lo que tú ves, para ti ese es gigante. Pero resulta que hay algo más grande que te puede estar esperando. Entonces, también el confiar que cuando las cosas no se dan es porque algo más grande está destinado para ti. Y esa Es creencia, complicado eso, ¿eh? bueno, es difícil, claro, y a veces uno se frustra y uno, pero bueno, algo más grande viene, algo más grande está en camino. Y cuando adoptas esta creencia, le dices también, le estás dando la orden explícita a tu mente subconsciente, que es la que manifiesta, para que manifieste algo más grande. Bueno, sorpréndeme. Pues lo voy a intentar, pero es que es Es complicado. músculo, músculo. Claro, Entonces, pero empieza con cosas pequeñas, claro, sobre todo. que tú veas y tú digas cómo funciona. Mm. Empieza contigo. Empieza contigo. Empieza contigo, con la piel, con el pelo, con algo que tú quieras cambiar físicamente y que tú veas el resultado y digas como, "Mm, funciona". Y luego ya podrás Entonces, claro, actuar en ese, momentos más ese es tu complicados, ¿no? voto de fe. Entonces, viste que funcionó y ve poniéndole como un nivel ¿cómo se diría? De dificultad más, como en Mario Bros. Vas a Claro, entrar es por que niveles. cuando tú Pero estás si te mandas, tranquilo, sí. cuando tú estás tranquilo y no tienes a lo mejor ningún problema, pues es fácil ponerse o hacerse consciente de las cosas que te están pasando y salirte un poco si tienes un
problema pequeñito, pues salirte un poco del problema y darte cuenta. Pero cuando los problemas son muy grandes y te afectan mucho, tienes que haber entrenado muchísimo para poder pararte, salirte un poco del problema y decir, a ver, voy a verlo ¿Tienes desde otra solución? perspectiva. No. Entonces no te preocupes. ¿Tienes solución? Sí. Entonces no te preocupes. Entonces, solucionalo, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Es como, si no tiene solución, ya, o sea, suéltalo. Ya, ¿qué más vamos a hacer? Ya, no tiene solución. Fue como cuando me pasó lo de mi robo. Ya, me robaron. O sea, ¿qué hago? Me tiro al piso a llorar, pues ya, lloré, me lamo las heridas como los gatos y continúo. Pero no me quedo ahí tirada, llorando y nada, pues nada, al siguiente negocio. Claro. Ya, Bueno, y entonces has traído el péndulo, ¿no? traje el péndulo. Ahí está, mi péndulo. El péndulo, ¿cómo funciona? Y Pues es, mira, yo lo uso para limpiar, me gusta limpiar y armonizar. Si me preguntas qué lo mueve, hay muchas teorías acerca de, sin embargo, yo confío en mi intuición y siento que el péndulo tiene una capacidad profunda de conectar y de limpiar los espacios, de limpiar las situaciones, de armonizar. ¿Cómo te sientes ahorita? ahora bien, Porque bien. antes cuando yo estaba organizando la energía, porque es que la energía hay que organizarla. Estamos ahorita en un, Claro, explícame un poco sí, cómo es eso. estamos ahorita en una oficina donde vienen muchas personas. Entonces está la energía de muchas personas y a veces yo no sé si te pasa que aunque tú estés bien, te cuesta mucho trabajo concentrarte. Sí. Y no eres tú, es la influencia de muchas personas. Entonces, ¿qué pasa cuando tú te organizas tu campo? Porque es organizar este cuerpecito. Con que uno se organice uno, está haciendo un aporte enorme en el mundo y en el universo. Porque tú vas dejando tu energía por donde Más vas que eso es pasando. que estás organizando, te estás organizando tú. Al organizarte tú, va a haber un orden. A ver ese orden, pues tú vas a ser una mejor persona con la otra persona. Y esta persona, al recibir tu energía, pues es una cadena. Vale, vale. Entonces, esto lo que hace es que nos alinea la energía. Antes de iniciar, abrir los registros akáshicos del universo. Eso, qué es los registros? Vamos a ir por Sí, partes. los registros akáshicos son los registros akáshicos del alma. Yo hice, yo estudié para leer mis registros akáshicos, para leer los registros akáshicos de las personas y los registros akáshicos del universo, que es para que te baje información. ¿Qué pasa cuando te baja información? Puedes leer y escuchar más fácilmente tu corazón y tu intuición. Sirve mucho para ti que estás en la parte corporativa también, eh, de cuándo sentir a las personas. Yo creo que tú eres una persona muy intuitiva, Sí. sin embargo, a veces la mente y el corazón, uno va por un lado y el otro va por el otro. Eso es lo que hace es alinearte. Vale. Vale. Pues es un resumen de cómo yo siento que son los registros akáshicos. Se puede trabajar todo con ellos. Puedes trabajar creencias, puedes preguntar cosas súper explícitas, cómo abarco este tema, cómo resuelvo una cosa. Sirve para millones de cosas. Entonces lo que yo hago con el péndulo, Y a ver, una experiencia así que hayas tenido con los registros así akáshicos, curiosa. toda la vida es muy curiosa. Sí, pero algo que se te haya Algo quedado que marcado. se me ha quedado marcado. ¿Sabes qué me pasa? Que yo sí empiezo a sentir los síntomas de las personas cuando están enfermas. Entonces, muchas veces hay personas que están al lado mío y me empieza a doler X cosa. Yo creo que todos lo tenemos. Tal vez me detengo a A sentirlo y a sentirlo. pensar, porque tal vez tú estás sentado al lado de alguien y te empieza a doler la cabeza y Y lo que tú pienso piensas que que, es tuyo. claro. O cuando llegas a un sitio y te pones de mal genio, Mm, ¿no? Que tú dices, pues porque estoy molesto, o sea, no tengo por qué estar molesto y puede que ni siquiera sea tuyo. ya, claro. Entonces, Sí, eso pasa. mucho. Mm. Entonces, cuando Pero tú de pequeña ya me habías dicho al principio que ya veías cosas. me asustaban, era horrible. ¿Pero con qué? O sea, yo estaba durmiendo y sentía, eso le dicen parálisis del sueño, pero Sí. yo sé que no era parálisis del sueño porque me hablaban y me decían cosas horribles y, o sea, y la última vez que me pasó fue hace, ¿cuánto fue eso? Unos 10 años.
en la casa de mi papá. Estaba casado con una señora no tan Con... una señora no tan nice. Vale. Y estaban como en ese proceso de divorcio, fue un proceso de divorcio complejo. Y ella tenía como mucho resentimiento, bueno, y yo estaba durmiendo y cuando a mí me pasaba este tipo de cosas, yo siempre estaba como boca arriba, yo estaba de lado y empecé a sentir una presión, pero yo decía, y no me podía mover y sentí una presión y empecé a gritar, lárgate, lárgate ¿En de aquí. serio? Y no me podía mover. Cuando me pude mover, ¿Te fue, largaste? no, porque eran como las 2 de la mañana y estaba, mi papá vive en Barranquilla, que es en la costa, en Bogotá, de Colombia. Vivía en ese momento en Bogotá y estaba en su casa pasando el fin de semana, o sea, no tenía para dónde irme. Bueno, a ver cómo, Bueno, cómo funciona. entonces mira, lo que yo hago con el péndulo es que, por ejemplo, yo le pregunto, ¿puedo limpiar mi energía? Sí. Entonces, al péndulo tú lo programas para saber cuál es tu sí, cuál es tu no. Vale. El sí, pues el sí se mueve como un sí y el no se mueve como un no. Sin embargo, hay personas que se les mueve diferente. Mi Sí. sí es como el sí y Vale. el no es como el no. Entonces, lo que yo, por ejemplo, le pregunto, ¿tengo interferencia, bloqueos o almas extras? Entonces, en este momento, ¿tengo bloqueos, interferencias o almas extras? No. ¿Por qué? Porque limpié. Antes de iniciar nuestro... Javier, ¿tiene bloqueo de interferencia? Sí. ¿Puedo limpiarlo? Sí. Límpialo ahora. Entonces, cuando empieza a limpiar, él se empieza a mover solito. Entonces, empieza a mover en círculos y cuando para y dice que sí, es porque ya está listo. Ya te limpió. ¿Interferencias de qué tipo? Puede ser del lugar que no piensas, claro, lo que estábamos hablando, que te llegan muchos pensamientos que no son tuyos, son del ambiente, porque no te cerraste, porque no meditas, porque no estás alineado. Entonces ahí ya te limpio a ti. Entonces yo le pregunto por el espacio, sí, bueno, es obvio, es una oficina donde hay muchas personas, podemos limpiarlo, sí, limpiarlo ahora. Puedes predecir cosas. No me gusta, no, lo uso para cosas muy prácticas y puntuales. Pienso que el futuro no lo creamos nosotros en el día a día y tienes la capacidad de, Piensas que sí lo creamos, que no. totalmente, Mm. somos co-creadores 100% de nuestro futuro. O sea, a nosotros nos Eso dieron lo pienso yo. nos dieron un libre albedrío y es como, mira, ahí está tu botella, tú te la tomas como tú quieras, de a poquitos, de una, en shot. Cada cual tiene la capacidad de hacerlo como quiera. Mm. Y no porque naciste en X familia, entonces tienes que simplemente conformarte con lo que te tocó. Nada, pues fue el disfraz que nos pusieron cuando nacimos, pero no significa que ese disfraz no lo puedas pimpear, ¿no? ¿Y qué piensas? Toda esa gente que piensa que todo esto es una tontería o que no cree en nada de esto. O sea, ¿tú crees que puedes convencerles de alguna manera o no? No, yo creo que esos son llamados del alma y cuando tú estás listo lo empiezas a ver y sentir, porque es como cuando la gente está dormida. Cuando tú despiertas tu conciencia, estás listo para ver y para sentir. Pero cuando estás dormido, pues sigue dormido. Tú no tienes cómo jalar a otras personas ni te corresponde. Ya. Entonces, cuando las personas llegan a mí, eh, es porque ellos llegan a mí. Yo nunca llevo oye, ¿sabes qué? Yo creo que tú necesitas terapia. Jamás. Todas las personas llegan a mí, Nati, me gustaría tener una sesión contigo. Pero nunca, nunca. Yo siempre aviso Y lo cuando, piensas, muchas veces piensas, joder, qué bien le totalmente, vendría. qué bien le vendría así. Le Sí. hace falta un par de terapias. Sí, sí, claro, lo pienso mucho de hecho. También haces Reiki, ¿no? Sí, pero el Reiki lo hago más.
Para mí y los míos le he hecho un par de veces porque es que mis terapias son en línea y me gusta sentir la energía ¿Qué significa en línea? online, Ah, vale. Vale. sí. Entonces, pues las sesiones de coaching son en línea Vale, y y el lo Reiki hago se tiene que Reiki. hacer. No necesariamente puedes hacer Reiki a distancia. Le he hecho Reiki, bueno, a mi familia, a la esposa de mi papá, a la nueva esposa. Que la adoro con mi alma, o sea, es la mujer más maravillosa de la vida. A mi mamá, a mi papá, a mi familia, a Sophie, pero no. Y qué notas con el Reiki o de qué se trata? El Reiki, todos somos un canal cuando tú decides aceptar ser ese canal. Entonces yo soy un canal de sanación y lo que hago es que yo le pongo las manos y hice Reiki de sonido y a través de esos símbolos de Reiki con sonido yo los voy poniendo en diferentes partes del cuerpo y crea una vibración que sana. Por ejemplo, anoche Sophie le estaba doliendo la mandíbula. Sophie también es muy sensitiva. Mm. Entonces le empecé, me dice, mami, me hace Reiki desde que estás chiquita, siempre me dice, me hace Reiki. Entonces le empecé a hacer Reiki y me dice que me sacaste de las orejas. Y yo, ¿por qué? Entonces me dijo, cuando me estabas haciendo no sé cómo, y le dije, hay cosas que yo no sé cómo las hago, pero las hago. Estudié para hacerlo, pues como la técnica, pero hay cosas simplemente que me guían y yo voy poniendo las manos en cierto sitio y lo voy haciendo y yo soy un canal. Yo no soy nada diferente o sea, no hago ningún milagro, pues porque no. O sea, yo simplemente pongo mis manitos con toda la intención y todo el amor y he visto que hay personas que se han sanado. ¿Es necesario estar abierto a ellos, tener la mente abierta para que funcione o no? ¿Ha habido gente que ha ido pues, a una sesión contigo o algo y no iba muy receptiva? Nunca, No. no. De hecho, pido que las personas que lleguen estén listas para abrir su corazón y estar dispuestas a un cambio y a un proceso. Porque si no, es como no puedo hacer nada diferente a lo que ya tienen. Es como cuando tú estás listo, el maestro aparece. Y yo estoy ahí siempre, pero hay personas que no te ven hasta que están listas para verte. Ya, claro. ¿Hay algún tema que te guste hablar, que te guste que no hayamos comentado? Mm, Algo de lo que sea. sí, tal Sí. vez de la importancia de tomarnos más en serio nuestros pensamientos Vale. durante el día. Porque andamos botando demasiadas cosas a la loca y sin pensar. Y esos son los pensamientos que están creando nuestra realidad. Entonces, tal vez hacer una invitación a ser más conscientes de lo que pienso durante el día y durante la vida. ¿Y cómo puedes, porque si no estás acostumbrado a hacer eso, por mucho que te digan, oye, intenta hacer esto, no lo vas a hacer. O sea, ¿qué Por, recomiendas? por ejemplo, cuando se te cae algo, ay, qué bobo soy, qué tonto. No te digas tontos, nada, fue un accidente, se cayó. Ay, siempre llego tarde. No, no siempre llegas tarde. Hoy llegaste tarde. O sea, no programar, porque la palabra tiene muchísimo poder. El Reiki que yo hago se llama Reiki de sonido, porque todo lo que sale de tu boca tiene un poder inmenso. Y cuando lo expulsas, crea. La Entonces, vibración, ¿no? la vibración. Entonces, y el pensamiento también. Entonces, cada vez que llegan esos pensamientos, recalcula. Entonces, por ejemplo, no sé, estás durante el día y es como, "Ah, quiero irme de vacaciones, no, pero ¿cómo voy a poder irme de vacaciones? ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Lanzas el deseo, pero lo anulas. Entonces no se va a dar. Entonces, pero si lanzas el deseo de, ay, me quiero ir de vacaciones, ok, ¿qué tengo que hacer para irme de vacaciones? Ok, ¿cuál es el plan de acción para estas vacaciones? Pero no anularlo. Porque ¿qué pasa porque muchas de las cosas no suceden? Porque hay una incoherencia. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una incoherencia? Pues no, la frecuencia no se encuentra por ninguna parte. Entonces yo pienso algo que quiero, algo que yo quiero manifestar. Y entonces me mando este comentario, no, porque me voy a ir de vacaciones. Entonces hace así.
No tiene cómo encontrarse esta frecuencia y la frecuencia tiene que vibrar en iguales para que eso te llegue. Suena fácil, yo lo sé, pero es un músculo, es disciplina de estar atento a lo que piensas, a lo que te dices, cómo te hablas, cómo te vistes, cómo te sientes, qué quieres, a dónde quieres llegar, qué quiero ser. Compórtate como ese personaje. Ya, no es Sí, fácil. no es fácil, ¿no? Si fuera fácil lo haríamos todos. Claro, claro. No, y sobre todo que yo creo que mucha gente ni cree en ello. Totalmente. Pero cada cual con su proceso. Eh, con que hagas el tuyo es un Sí, aporte ya enorme es para el suficiente. planeta. Sí. Sí. Para ti, para tu familia. Además que es algo súper bonito porque cuando tú haces el trabajo, le haces el trabajo a tus hijos, a tu familia, a la gente que está cerca de ti. Los elevas. Sí, eso al final se nota, ¿no? Entre Totalmente. los que tienes a tu alrededor. Sí, Una persona que está conectada sí, o no conectada se es siente. muy diferente. Sí, totalmente. ¿A los horóscopos crees? ¿O no? Creo en la astrología, eh, pero no en el horóscopo de las revistas. Creo que si hay una luna cuando nosotros nacimos y un sol que pues cuando tú naces. Sin embargo, es muy difícil regir la vida a través de, de sucesos cósmicos, con todo el respeto que merecen y tienen. Hay unos tráficos que sí, unos tráficos, no, unos tránsitos que te sirven para impulsar ciertos trabajos de vida, de lo que tú quieres impulsar, entonces eso me va a ayudar a hacer X cosa, entonces le pongo un poquito más de energía y tal vez te ayuda a fluir más. Sin embargo, estar solamente pensando en los astros te quita la experiencia acá. Entonces eso es un poquito de todo, es balance, equilibrio. Pues nada, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas Ay, gracias por venir. a ti millones Es de un gracias placer. por la invitación, de verdad. Siempre me encanta hablar de estos temas, me apasiona. Oye, pues cuando quieras. ¿Y cómo era el mantra que utilizabas tú? Esto también pasará. Esto, Esto también pasará. esto también pasará. ¿Y para los momentos buenos, tienes algo también de agradecimiento? Sí, bailo, ¿Cómo? bailo, ¿Bailo? bailo porque es que Ah, bailas, bailo, bailas. bailo, sí, porque el cuerpo, ¿sabes? Cuando tú lo sientes, Mm. y lo sientes en todo tu cuerpo, se acostumbra al éxito. Entonces tú lo tienes que acostumbrar. Entonces cuando tú haces tu bailecito de éxito, No te voy a decir, él ya sabe que estás en la buena, en la... no te voy a decir que lo enseñes, pero No, bueno. pero bailo. Vale, muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas Ay, gracias. a ti un gusto y bueno, también te invitaré si hago un día una charla o algo. Te Claro, por invitaría. favor, invítame. Vale.